Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie de estudios con el objetivo de conocer el proceso en que una persona adquiere el comportamiento de rebaño. Aunque el instinto del rebaño puede ser una fuerza positiva, también puede conducir a una obediencia ciega, cuando los individuos adoptan el comportamiento del grupo sin cuestionarlo, hecho que puede ser peligroso, especialmente si la conducta es perjudicial, como la obediencia ciega exigida en una secta, en las organizaciones fundamentalistas y en los grupos religiosos extremistas. El comportamiento del rebaño define y describe al judaísmo y al cristianismo, donde los adeptos de estas religiones primitivas, convencidos de servir a la deidad de su devoción, se someten al liderazgo de la institución, se conforman a la ideología de la organización y anulan su individualidad o libertad de pensamiento. El título de esta exposición es La libertad del rebaño y el texto base es Lucas capítulo 4 versículos 16 al 21. Dice allí, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta es una narrativa elaborada por el autor de Lucas, con el objetivo de presentar al héroe de su obra literaria como el Mesías de Israel, como el enviado del Dios Yahvé para independizar a su pueblo del yugo romano. La escena es ambientada en Nazaret, una aldea que aún no existía en el tiempo en que Jesús vivió, pero que se empezó a poblar por gente peligrosa en la década del año 70, fecha en que se escribió el primer evangelio, el atribuido a Marcos. En este escenario ficticio, Lucas lleva a Jesús a una sinagoga también inexistente en la época, para seguir el rito en que el encargado del recinto le entrega el rollo, indicándole la sección que debe ser leída en ese día. Aclaro esto porque el autor quiere transmitir al lector la idea de que Jesús abrió intencionalmente en la sección que le interesaba leer a los congregados, y eso con el fin de revelar su identidad mesiánica y apoyar su designación con una profecía registrada en el libro del profeta Isaías. Observe que el núcleo de la narrativa político-religiosa de Lucas es que la promesa hecha por la deidad de pregonar libertad a los cautivos y oprimidos se cumplía ante los ojos de la congregación. Muy bien, corresponde ahora verificar la veracidad de la afirmación del Galileo, y para eso voy a leer Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. Dice allí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta es una propaganda sacerdotal judaíta escrita en la fase posexílica y adicionada al libro de Isaías en la sección conocida como el Trito Isaías o Tercer Isaías, para señalar que esta sección fue escrita por un autor anónimo 2 siglos después de la muerte del profeta. El autor anuncia que el espíritu de Yahvé está sobre la élite sacerdotal que gobierna como vasallo del imperio persa, y el mensaje es para el pueblo que había quedado en la tierra de Israel y Judea, después de la conquista asiria y babilónica respectivamente. De modo que el escritor pinta la escena de tierra arrasada, llena de angustia y aflicción, llena de luto y de dolor.
Sin embargo, la historia cuenta que la población siguió su vida normalmente bajo la tutela del Imperio Babilónico, disfrutando de la libertad religiosa marcadamente idólatra y politeísta. Note que el evangelista Lucas omite intencionalmente el nombre del dios Yahvé, porque la deidad hebrea estaba siendo desplazada por el nuevo dios romano Jesús el Galileo. Además, omite intencionalmente la frase el día de venganza del dios Yahvé, porque Jesús es presentado como un portador de buenas nuevas o de buenas noticias. Otro indicio clave es que el pueblo es llamado plantío de Yahvé y el pueblo de Jesús es el pueblo de Cristo, porque a Jehová no se le menciona ni una sola vez en toda la Biblia cristiana o Nuevo Testamento. Así que Lucas, para sostener su ideología político-religiosa, comete una herejía al adjudicar maliciosamente a Jesús una promesa hecha por el Dios Yahvé a sus sacerdotes y al pueblo del período posexílico. Así que esta sección de Isaías leída por el Galileo en el relato de Lucas no se trata de una profecía, sino de un anuncio para aquella época. Tampoco se refiere al Mesías prometido y mucho menos al Jesús ejecutado por sedición. Por tanto, la obra literaria de Lucas es una propaganda político-religiosa para convencer al lector de que Jesús es el auténtico Mesías de la nación de Israel. Con esta presentación introductoria, centremos nuestra atención en la supuesta misión del Galileo, aun sabiendo que es un reverendo engaño, la misión de pregonar libertad y de liberar, la misión que corresponde a un salvador o libertador, cuyo perfil fue diseñado por el profeta persa Zoroastro y adoptado completamente por el judaísmo y el cristianismo. Examinemos, por tanto, si Jesús el Galileo cumplió la función libertaria que le atribuye el autor de Lucas. En el primer tiempo del juego teológico, Jesús entró en la cancha para liberar a los judíos del yugo romano, pero fue delatado, condenado y ejecutado. En este periodo no cumplió su misión libertaria y es reconocido por el Papa Francisco como el Mesías fracasado. En el segundo tiempo del juego teológico, Jesús entra en la cancha como un exorcista itinerante, un narcisista pesimista que se dedicó a criticar las leyes atribuidas falsamente a Yahvé, a reprender a las autoridades del régimen sacerdotal y a condenar enfurecido a las ciudades que no creían en él ni le obedecían. En esta segunda etapa, después de tanto desprecio hacia el pueblo al que fue enviado, la ley del karma o de la causa y efecto le pasó factura. Así, el predicador tóxico recibió la tarjeta roja de los israelitas. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así, el Galileo se convirtió en el Mesías rechazado. Después de concluir el juego teológico, después de haber perdido por goleada, Jesús sale de la cancha con su equipo romano, vitoreado como el nuevo campeón del torneo de dioses mitológicos, y fue llevado en andas para ser entronizado en la capital del imperio. Jesús es transformado por la literatura religiosa en el libertador o salvador del mundo, pero no en el campo real, sino en el ámbito de la imaginación, con la función ilusoria de librar a la gente de la tentación, con el delirio de librar a la gente de la condenación eterna. Muy bien, escuchemos ahora la enseñanza de Jesús a sus discípulos para comprobar si efectivamente estaba interesado en la libertad de su pequeño rebaño. Mateo 20, del 26 al 27, dice cuanto sigue. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. Recuerde que en la leyenda hebrea, el pueblo hebreo era esclavo de los egipcios, y el Dios Yahvé le redimió, es decir, que liberó al pueblo de la esclavitud egipcia, pero le convirtió en esclavo suyo. Esa cultura esclavista autorizada por Yahvé y practicada por su pueblo estaba presente en la mente del Galileo y se puede observar en sus relatos que giran en torno del siervo y de su señor, del esclavo y de su amo.
En este texto de Mateo, el supuesto libertador Galileo establece que el que quiera ser el primero entre sus discípulos será el esclavo del grupo, fomentando el sistema esclavista entre sus seguidores. Pero esto es una infamia, es una condición en que una persona manda y el resto obedece. Es como el sumo sacerdote y el pueblo israelita, o como el papa católico y sus feligreses, o como el pastor evangélico y su rebaño. Recuerde que Jesús pretendía ser el rey de Israel, quería ser el Mesías de Israel, es decir, que tenía aspiraciones de gobernante. Sin embargo, les dijo, otra cosa a sus discípulos en Mateo 20, 27 y 28. El que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Jesús padecía del delirio de un gobernante déspota, de un dictador, donde solo él tenía la verdad y la razón en todas las cosas. Se sirvió de un grupo de mujeres que financiaron su campaña golpista y escogió a 12 discípulos, cada uno más torpe que el otro, para mostrar que tenía seguidores, aunque después lo dejaron solo. De modo que Jesús no vino para servir y su venida no sirvió de nada, excepto para acuñar una nueva creencia, pero con los mismos elementos que son comunes a todas las religiones. Jesús es presentado como un ejemplo de siervo o esclavo y establece que sus seguidores sigan el ejemplo de ser un esclavo suyo. Y este sistema es muy útil a las organizaciones religiosas, donde el adepto se ve a sí mismo como el esclavo de Cristo y cree que sirve al Cristo. Sin embargo, está siendo esclavo de la institución religiosa y sirve únicamente a los objetivos trazados por la organización. Inspirado en este sistema esclavista que en nombre de la libertad impuso la Iglesia imperial, la misionera católica en la India, la albanesa Teresa de Calcuta, afirmó que el que no vive para servir no sirve para vivir. Pero esta determinación no les afecta a los jerarcas de la Iglesia católica, ni a los propietarios de las grandes empresas modernas de la fe, que son las llamadas iglesias evangélicas. Lo mismo sucede en el campo de la política, porque la religión es el brazo derecho de la política, de modo que son dos aves del mismo plumaje. En este sentido, el escritor suizo Louis Dummer define muy bien el trabajo de los políticos y de los religiosos, que la política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Así que la libertad que ofrece Jesús es una falacia, es una trampa para ponerles a trabajar a los miembros de las organizaciones religiosas, tornándolas cada vez más sólidas, tanto en su estructura organizativa como en la financiera y en la política. Muy bien, dejemos a un lado al Galileo y pasemos a examinar el pensamiento del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, escribe Pablo: sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La versión de Pablo es una reinterpretación de la muerte del Galileo. Es una narrativa teológica, es decir, una mentira nada piadosa. Basta leer los evangelios para constatar que Jesús nunca asumió la condición de siervo o esclavo, sino que desde el principio se le presenta como libertador y sanador, como el exorcista, el Hijo de Dios, el Señor, el pastor, etc. Sin embargo, en la mayoría de los relatos, Jesús es un ser arrogante e intransigente, intolerante e insolente, charlatán e hipócrita. Otra mentira de Pablo es que el Galileo se hizo obediente hasta la muerte, porque Jesús fue acusado y condenado por el delito de lesa majestad, el delito de sedición. La historia es opuesta a la versión engañosa del apóstol, porque el Galileo fue un desobediente, tanto a las leyes mosaicas como a las autoridades político-religiosas del Estado judío.
y murió por su propio pecado, fue sentenciado por su propio delito. Sin embargo, esta narrativa es muy útil a las organizaciones religiosas, que son los principales beneficiarios de la esclavitud del rebaño, una condición disfrazada con la libertad de Cristo. Jesús no se rebajó a sí mismo porque no es una deidad, ni tomó la condición de esclavo, ya que siempre se movió y habló como un hombre libre. Pablo, como siempre, distorsiona la historia y ofrece a sus lectores gato por liebre. A este Pablo, un político religioso y mentiroso, la Iglesia Católica lo elevó en su altar para ser venerado por sus feligreses, considerando los elevados servicios prestados al Imperio Romano, y que sigue siendo útil hasta nuestros días a la Iglesia Madre y a sus dos hijas, la protestante y la evangélica. Muy bien, pasemos a examinar el texto de la epístola de Pablo a la comunidad de Galacia. Gálatas 5 del 13 al 15, escribe Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La bandera de la libertad que es ondeada por Pablo no pasa de ser una simple ideología político-religiosa, una propaganda piadosa para captar adeptos al movimiento paulino. Sin embargo, esa creencia fue y sigue siendo ineficaz, porque no tiene ninguna incidencia en la conducta. Por eso, en vez de cumplir con el mandato de amar al prójimo como a sí mismo, pasaban el tiempo mordiéndose unos a otros como si fueran chicles. Esta es la escena real que se vive en el interior de las organizaciones religiosas, aunque en la propaganda impresa o televisiva aparezcan un grupo de personas sonrientes, a fin de transmitir al público la idea de que en la congregación o que la congregación es un pedazo de cielo, donde nadie tiene problemas ni enfrenta dificultades. En realidad, es un retrato de las personas hipnotizadas por la doctrina, encantadas por sus líderes y adormecidas por los relatos fantasiosos de personajes legendarios. La falsa bandera de la libertad del Cristo de Pablo es un engaño, como lo afirmara el poeta y dramaturgo alemán Goethe, que nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. En la misma carta encontramos otra prueba más de la ineficacia de la libertad en Cristo. Gálatas 2 del 3 al 5. Sigue escribiendo Pablo: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Los falsos hermanos mencionados por el apóstol son los judíos, en ese entonces y en la actualidad, decididos a desvirtuar y destruir el cristianismo, una religión que antagoniza con el judaísmo. Pablo advierte a los gálatas sobre la injerencia de los judaizantes, quienes aún se someten a las normas primitivas atribuidas a la deidad mitológica llamada Yahvé. El espionaje religioso judío tiene por objetivo el proselitismo religioso, esto es, reclutar a los cristianos en las filas del judaísmo. Pablo, para quien la mejor defensa es el ataque, acusa a los judíos de seguir cautivos por una ley esclavizante y defiende su evangelio como la verdad en materia de libertad. Pero esto es solo una pulseada ideológica en que ambos bandos defienden su creencia con uñas y dientes, protegiendo no solo la nueva doctrina, sino lo que se llamaría el Nuevo Testamento o la Biblia cristiana. Pablo no es un hombre libre, sino un cautivo de sus ideas político-religiosas, las que, al igual que el judaísmo, ilusiona y esclaviza.
En la visión del poeta y dramaturgo alemán Friedrich Hebel, Pablo es un prisionero predicador de libertad. Muy bien, pasemos a otra carta de Pablo, a la epístola a los Efesios. Efesios 6 del 5 al 8. Dice Pablo, esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no por ser vistos como quien buscan agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes, que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que haga, sea esclavo, sea libre. Es una afrenta al ser humano el esclavismo abierto de los protagonistas de la Biblia. Yahvé es esclavista, Jesús es esclavista y también Pablo es esclavista. De modo que la institución religiosa sigue esa mentalidad retrógrada e inhumana al explotar a sus miembros con el disfraz de servicio voluntario o bajo el título de por amor al Señor. En su epístola a los Efesios, Pablo no combate la libertad del ser humano, no le molesta la condición de esclavo de sus seguidores, sino como otro esclavista letrado, manda a los esclavos que obedezcan a sus amos de la manera en que sirven al Cristo de Pablo, porque esa conducta sumisa agrada a Dios, agrada a su Hijo Jesús y sobre todo al propietario del esclavo. Así que el esclavo le sirve a su dueño, resignado a su suerte, convencido de que es un esclavo por voluntad de Dios y que está al servicio del Cristo de Pablo. Con este horizonte oscuro y macabro, el esclavo no intenta despojarse de sus cadenas, sino que se alegra en el hecho de ser parte de la voluntad divina. Además, se le entrega la promesa de que será recompensado, pero la única recompensa será su muerte, porque le libera de su estado. Lo mismo sucede en las iglesias, lo mismo sucede en las iglesias. Debido al empleo de escritos impregnados del modelo de vida esclavo, crea en sus seguidores la mentalidad de esclavo, y el individuo se conforma a su suerte, consolándose con la creencia de que está así por voluntad divina. Este fenómeno religioso aparentemente piadoso tranca la puerta de estudio para que el miembro no progrese en la vida, para que no accede a un nivel de vida mejor. Se detiene el desarrollo del individuo con el cuento de que Jesús viene pronto, de modo que es obligado a renunciar a sus propios sueños y a su bienestar para dedicarse totalmente a los sueños y al bienestar de la organización. El historiador romano Tácito lo definió muy bien al afirmar que las libertades y los amos no se combinan fácilmente. Muy bien, examinemos ahora otra carta de Pablo, la epístola a la comunidad de Colosas. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. Escribe Pablo, esclavos, obedezcan en todo a sus amos de este mundo, no porque los ven como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo al Señor. Todo cuanto hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor les dará la herencia en recompensa. El amo a quien sirven es Cristo. Note que se repite la misma idea expuesta en la carta a los Efesios, con la única diferencia de que aquí Pablo identifica claramente quién es el amo de las ovejas, quién es el dueño de los cristianos. Y atención a esto, porque no es ni Yahvé ni Jesús el Galileo, sino el Cristo diseñado y predicado por el apóstol Pablo. Esta declaración paulina es empleada por la organización religiosa para ocultar la verdad. Es el antifaz que cubre el rostro del verdadero amo, que no es un ser mitológico ni espiritual, sino de carne y hueso, y es el propietario de la institución religiosa. Son los predicadores quienes blanden la espada de la libertad en sus sermones, pero mantienen a sus miembros cautivos a través de un sistema esclavista
respaldado en los libros considerados como la genuina e inerrante palabra de Dios, la Santa Biblia. Esto me remite a las décadas de la dictadura militar en todos los países de América Latina, cuando el poeta chileno Nicanor Parra ironizó la serie de discursos sobre la libertad, proclamados para legitimar el golpe de Estado ejecutado por el general Pinochet Ugarte. En ese escenario cargado de promesas y ejecuciones secretas, Nicanor Parra se preguntó: bien, y ahora, ¿quién nos librará de nuestros liberadores? Parafraseando al poeta chileno, ¿quién nos liberará de nuestros liberadores? Yahvé, Jesús, el Cristo de Pablo y los líderes de las entidades religiosas. La única puerta de salida es el conocimiento, tema que abordaré en la próxima serie. Muy bien, examinemos ahora la epístola de Pablo a su pupilo Tito. Tito capítulo 2, versículo 9, escribe Pablo: que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, que sean complacientes y no los contradigan. Este mandato es aplicado a los miembros de las organizaciones religiosas, donde la oveja es domesticada y luego castrada, con el fin de servir sin valar a los dueños del corral en el que está cautivo. El miembro en este estado a todo le dice amén y da gloria a Dios como si fuera un mantra, porque está completamente alienado por la doctrina y es manipulado como una marioneta en manos de sus captores. En palabras de Pablo, son complacientes y no contradicen, aplauden a todo y no cuestionan nada, absolutamente nada. Con este método represivo se evita que en el rebaño surja alguna oveja negra. Por último, examinemos la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice lo siguiente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En contraste con la ley de Moisés o la ley de Yahvé, que es una ley esclavizante, la ley del Cristo del Pablo es libertador. La propaganda religiosa santiagueña le denomina la ley perfecta o completa. Sin embargo, esta ley no altera la conducta de ningún ser humano, más bien lo torna hipócrita debido a su decepcionante y contraproducente resultado. La reflexión del filósofo y escritor español Miguel de Unamuno es un excelente ejemplo. Decía él: racionalizar la fe, quise hacerme dueño y no esclavo de ella, y así llegué a la esclavitud en vez de llegar a la libertad en Cristo. Sin embargo, Pablo sigue obsesionado por su propia doctrina. En 2 Corintios 3:17 escribió lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A la luz de todo lo expuesto, la afirmación del apóstol suena como una ironía, como una tomada de pelo, como una burla a la inteligencia del ser humano. Ni existe tal Señor, ni es Señor de nadie. El único Señor que existe y que es Señor de las ovejas es el propietario de la organización religiosa. Tampoco existe libertad, porque la única libertad que se pregona y practica es mantenerse libre dentro del corral doctrinal de la institución. Muy bien, concluyo la exposición con la aseveración del político y escritor irlandés Edmund Burke: el pueblo nunca renuncia a sus libertades, sino bajo el engaño de una ilusión. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.